Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, hola, hola chicos, ¿qué tal? Ya, un minutito, voy a abrir su material. Profe, ¿historia universal o historia del Perú? Los dos, Historia Universal y el Perú. Pero ¿cuál primero? ¿Historia del Perú? No, Universal primero, ¿sí? Siempre Universal primero. Ya, entonces voy a abrir la universal. Profe, ¿le llegó mi tarea que le envié? Ya, sí, me llegó las tareas, pero no de todos, ya faltan tareas de algunos. Sí, tienen que mandar, chicos, por favor. ¿De cuáles faltan, profesor? Porque yo sí le envié. Ya, yo sí me acuerdo quiénes lo han enviado, y ahorita lo voy a revisar también en los mensajes. Yo sí le envié, profesor. Ya. Profesor, yo me le envié mi tarea de las dos investigaciones que mandó, ya le envié. Ya, bien chicos, si ya han enviado sus tareas, está muy bien. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, el día de hoy vamos a dejar una tarea también opcional, ya, no obligatoria. Esa va a ser una tarea opcional para una nota individual, una nota para que puedan aumentar su nota de repente en los bimestrales, los exámenes, etcétera, etcétera. Ya, a ver, un minutito, vamos a ver, se está proyectando la pantalla, por favor confirmen. Sí, profesor. Sí, profesor, se ve. Puede ver la pantalla. Sí, profesor. Ya, listo chicos, a ver. Miren, vamos a hablar acerca del día de hoy, bueno, vamos a hablar la continuación de las clases anteriores, ¿no? Las clases anteriores hemos visto, por ejemplo, el esclavismo, pero en Mesoamérica, ¿no? ¿Se acuerdan qué era el Mesoamérica? ¿No? Que es esta región mesoamericana, ¿no? Las regiones de Guatemala, México, Belice, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. En estas primeras sociedades se van a implantar formas de producción esclavistas, ¿no? Formas de producción esclavista. Van a aparecer los esclavos. ¿Te acuerdas en la sociedad maya, los esclavos, la existencia de los esclavos? Ya, a ver, ¿se acuerdan, chicos? No, era una sociedad dividida, ¿no? Una sociedad dividida en clases sociales. No, el sacerdote, el clero tenía bastante poder, ¿no? Tenía bastante intervención, ¿no? Intervenía en la decisión de la vida de las personas del común, ¿no? Tenía una importancia bastante grande. Ya una importancia bastante... La cosmovisión que tenían los mayas también va a ser bastante peculiar, ¿no? La serpiente emplumada, por ejemplo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese dios de la serpiente emplumada? A ver, Alison. Ya. Por ejemplo, vamos a ver que algunos dioses se van a repetir también en esta nueva sociedad que vamos a estudiar, ¿no? Que va a ser la sociedad azteca, ¿no? La civilización de los aztecas. ¿Ya? Miren, vamos a empezar primero de esta manera. Al hablar... Ya, ok, Alison, no te preocupes. Al hablar siempre de culturas, termina siendo un poco injusto, termina siendo un poco reduccionista, ¿no? Porque estas sociedades no solamente habían formas culturales, también habían formas de organización económica, formas de organización política. Entonces no eran sencillamente culturas, sino eran propiamente civilizaciones. Eran grandes civilizaciones que a la larga, por ejemplo, Luz, mira, se van a convertir en imperios, ¿no? En gobiernos imperiales, como los aztecas. Los aztecas se van a convertir en un gran imperio producto del ejercicio de la violencia militar, ¿no? La conquista mediante la violencia a distintos pueblos que van a estar a su alrededor, ¿no? Ellos van a comenzar en el norte de México y se van a ir expandiendo por todo Mesoamérica, ¿no? Y van a formar un gran imperio, el imperio azteca. Ya entonces,
cada vez que hablemos de culturas, tratemos de cambiar esa palabra y hablemos de civilización. En vez de hablar de cultura chavín, vamos a hablar de la civilización chavín. En vez de hablar, por ejemplo, de la cultura de los incas, hay que hablar de la civilización de los incas, ¿no? O en todo caso, hablemos del imperio de los incas. No, aunque eso también es cuestión de debate, ¿no? Un debate bastante grande. Geográficamente, ¿dónde se desarrollan? Bueno, ellos se van a desarrollar, chicos, en la meseta de Anahuac, ¿sí? Así se le llama, ¿no? Cuando estudiamos estas culturas vamos a encontrar nombres bien complicados, ¿sí? Nombres bastante complicados. Bueno, ellos se van a ubicar acá en la meseta de Anahuac. ¿Y dónde queda eso, Lionel? ¿Dónde queda la meseta de Anahuac? México. ¿Qué país? Ya, actualmente en el país México. Eso, mira, por ejemplo, si tú has visto algunas películas sobre el terremoto en México que pasó hace muy poco tiempo, tiene que ver que su capital está sobre un lago, entonces es una zona de alta actividad sísmica, ¿no? Su capital, ¿no? México DC se va a construir sobre un lago que ya se había prácticamente secado, entonces la actividad Profesor. sísmica es muy grande. ¿Sí? ¿Te escucho, te escucho? Profesor, ¿me podría decir cuál es la tarea pasada? Ya, la tarea pasada, si es que mal no recuerdo, era investigar las formas o manifestaciones culturales de los musulmanes. Profesor, también debían hacer la tarea domiciliaria. Sí, no, pues digo que no. Dijo que No, hagamos chicos, como un resumen del juego de la pelota. Ajá, y los avances científicos de los musulmanes. Investigar el juego de la pelota. Sí, los ángeles, de los musulmanes. Claro, excelente. Eso era más o menos alguna de las tareas, ¿ya? Pero la domiciliaria siempre se hace, chicos, ¿ah? Yo sí las hice. Y encima se las envié, profe. Profesor, usted la Sí, yo clase pasada también lo dijo que hice, no profesor. hacíamos, que no hagamos. Ya, no recuerdo eso, chicos, de repente nos hemos confundido ahí en algunos aspectos, pero la domiciliaria siempre se hace, ¿ya? Si es que yo les dije que no lo hagan de repente, ya bueno, queda por esa semana, no hay problema, pero a partir de ahora la domiciliaria siempre se hace. Aparte es una tarea bastante corta, 5 o 6 preguntas, no es mucho. Lo que yo dejo tarea para presentar, sí es la tarea de investigación, por ejemplo, las manifestaciones culturales de los musulmanes, ¿ok? Sí. Un minutito, chicos, por favor. Y de historia la tarea era investigar el juego de la pelota. Y Anneli dijo que el profesor iba a volver, que un rato lo esperemos. Ya. Ya, chicos, listo. Entonces estábamos hablando un poco acerca de la ubicación de la civilización azteca, ¿sí? La ubicación geográfica. Ya, chicos, entonces miren, ellos se van a desarrollar acá en la meseta del Anahuac, ¿no? En la actual Ciudad de México, ¿no? En todo México. Vamos a hablar ahí acerca de esta ciudad, la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Una ciudad bastante interesante, ¿no? Toda una pirámide grande que se va a construir en ese lugar, ¿sí? Ya, la capital va a ser Tenochtitlán y se van a expandir los aztecas hasta Guatemala, ¿no? Todo Guatemala también se va a expandir. Bueno, vayamos avanzando un poco, ¿ya? El origen, chicos, de los aztecas se debe
Ya, lo pueden copiar, sí, por favor, vayan copiando. Si el origen de los aztecas se debe a la conquista de otras sociedades, ¿no? Los aztecas, mira, se van a desarrollar en este puntito de acá, mira, presta atención. Se van a desarrollar en este puntito de acá, donde dice Tenochtitlán. Y de ahí, mira, se van a ir expandiendo, mira, expandiendo por todo lo verde. Por todo lo verde. Mira la gran conquista de los aztecas mediante la fuerza, mediante el uso de la fuerza, mediante la violencia. ¿Y tú qué crees que pasaba con los pueblos que no querían someterse a los aztecas? ¿Morían? Bueno, podían morir de repente, bueno, podían ser asesinados, ¿no? Pero en última instancia, a ver, Yair, te escucho. Ya, mira, los aztecas también tienen una forma de expansión bastante diplomática, ¿no? Ellos primero le van a avisar a los pueblos, ¿no? Oye, mira, si es que tú no te anexas a mi imperio, yo te conquisto, ¿no? Era así de sencillo, los aztecas van a ser así, bastante sencillos en su forma de expansión, ¿no? Si tú no te quieres anexar a mi pueblo, o sea, no quieres que yo a partir de ahora empiece a dominarte, no te preocupes que mediante la violencia, mediante el uso de la fuerza, con los miles de militares, es un imperio grande, yo voy a conquistar a tu pequeño pueblo. Y si el pueblo se resistía, pues O sea, cuando los estos pueblos se amenazaba, en otras resistían, palabras, profesor. habían las torturas. Las torturas. Claro, los condicionaban, ¿no? Los condicionaban. Ajá. Excelente, los terminaban condicionando, ¿no? Si es que no te anexas a mi pueblo, si es que no dejas que yo a partir de ahora empiece a gobernarte, te invado mediante la violencia. Y no lo van a hacer solamente los aztecas, también lo van a hacer los incas, también lo van a hacer los mayas, también lo van a hacer los huari, ¿no? Van a usar esa forma de expansión, ¿sí? Mediante la violencia militar, ¿no? Y los pueblos van a resistir. ¿Por qué crees que los españoles ganaron tan fácil? ¿Tú crees que los españoles ganaron fácil porque eran recontrafuertes y tenían armas recontrapoderosas? Falso. No, los españoles van a ganar fácil porque... Te escucho, no te preocupes, a ver. Copiamos, ¿no? A ver, ¿quién habló? A ver, te escucho. Eso copiamos. Ya, también, sí. Apaga todo, jefe. Ya chicos, me van a disculpar las interrupciones, tengo problemas con la conexión, ¿sí? No sé qué ha pasado el día de hoy, medio raro el internet a veces, tengo problemas con la conexión, pero ya creo que está bien. Bueno, listo. Ya, el origen de los aztecas, como les comentaba, se debe a la expansión del imperio, no la conquista sobre otras sociedades. Mira, ¿cuáles son las sociedades anteriores a los aztecas? Mira, son los Olmecas. eso. Claro, van a ser los olmecas. Muy bien. Después va a estar también la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán. Y también van a estar los toltecas. Mira, los olmecas van a ser una gran ciudad, constructor de grandes ciudades. Sí, constructor de grandes pirámides. Teotihuacán también va a ser, ¿no? un centro de grandes ciudades, donde se van a construir grandes pirámides. Si tú vas a México algún día, ¿alguien ha ido a México algún día, chicos? ¿Alguien ha visitado México? No, no, no. No, profe, ya no. No, profesor. Yo tampoco, chicos, yo tampoco, nunca he podido viajar a... Ah, ya, claro, Alison, ya tienes mucha razón, ya lo voy a tomar en cuenta, Alison. Yo tampoco nunca he podido viajar a México, pero sería uno de mis grandes sueños, ¿ah? Yo les comento, yo quisiera viajar a México. Sí, y quisiera recorrer todo México, chicos, porque México tiene una cultura, pero impresionante. Tan parecida como a la de los incas, ¿no? Hay mucha manifestación cultural, ¿no? México es muy lindo, claro, Leonel, México es muy, muy lindo. Los toltecas, mira estas grandes estatuas de piedra. ¿A qué te hace recordar acá en el Perú? ¿A qué te hace recordar? ¿Te acuerdas del lanzón monolítico? ¿De la estela de Raimondi? Sí. ¿Qué cultura es esa? A ver, eso, la cultura. Ya vi.
Eso es la cultura de Chavín. Mira, hay mucho aporte cultural. Mira, es un arte megalítico, de grandes piedras, ¿no? Con grandes piedras, ¿ok? Arte megalítico. ¿Ya? Ok, muy bien, excelente. Entonces, las ciudades anteriores a los aztecas también van a ser varias, ¿no? Y muy grandes. Olmecas, toltecas y Teotihuacán. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue la economía de los aztecas? Mira, muy sencillo. Fue una economía principalmente agrícola. ¿Y qué productos ellos sembraban principalmente? Mira, el maíz, el cacao, el maguey, el chile. ¿Qué es el chile? A ver, acá para nosotros, ¿qué es el chile? El ají. Picante, creo. Algo picante. Ají picante. Claro, el ají. Para nosotros acá es el ají, ¿no? Es como un ¿El ají ají? mexicano, claro que sí. Es un ají, pero de México, el chile, ¿no? Tú sabes que los mexicanos comen muy picante su comida, ¿no? Muy, pero muy picante su comida. No, ellos gustan mucho del ají, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas en los mayas qué funcionaba como medio de cambio? El cacao. El cacao. El El cacao. cacao. Y acá también el cacao va a funcionar como medio de cambio. También. Bueno, la ciudad azteca va a ser un poco distinto a los mayas. ¿Sabes por qué? Porque el imperio azteca o la ciudad de Azteca, la capital, Tenochtitlán, va a ser un punto de encuentro para muchos migrantes, donde se van a establecer grandes ferias, cosa que en los mayas no había. Hay diferencias, mira. Van a haber grandes ferias comerciales, de comercio, ¿no? Y el medio de cambio, ¿cuál va a ser? Va a ser El cacao. Cacao. claro, va a seguir Cacao. siendo Cacao. el cacao, ¿no? O sea, va a funcionar tipo el dinero, tipo la moneda. Tú ahorita sacas tus 10, 15 soles y vas a comprar, pues, un pollito a la brasa, un cuarto de pollito a la brasa o una tajada de pizza, ¿sí o no? En ese momento, imagínate, pues tú ibas con 4 o 5 piezas de cacao y lo cambiabas por un pollito a la brasa, ¿no? Algo así más o menos funciona el cacao. Es un medio de cambio, ¿sí? Es como una moneda. O sea, si tú quieres llevarte, por ejemplo, a tu casa una vaca, ¿tú cómo mides el precio de la vaca? En función al... El sol. Claro, en función al cacao, ¿sí? Si tú quieres llevarte a tu casa, pues 2 gallinas, no, tú vas a pagar, por ejemplo, con cacao, ¿no? Ah, mira, interesante la analogía que me hace Alison, ¿no? Profesor, entonces en esos tiempos, ¿cultivar cacao era como cultivar dinero? Bueno, algo parecido, algo muy parecido. Mira, muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ahora no podemos cultivar dinero, ¿sí? Muy interesante. Entonces, tú para comercializar necesitabas tener cacao. Tú ibas, por ejemplo, tú no tenías cacao, entonces tú ibas, por ejemplo, con un librito. Tú ibas con un libro y lo cambiabas por 2 cacao. Y con esos 2 cacaos tú podías comprar un celular. ¿Sí? Era un medio de cambio, puede ser el cacao. Servía como un medio de cambio. Importante, muy interesante tu precisión, Alison. ¿Ah? Era como cultivar dinero. ¿Sí? Ahora podemos cultivar dinero. Qué bonito sería, ¿no? Regar un poquito la tierra y que nos bote 10, 20 soles, ¿no? Pero no se puede. No se puede, ¿ok? Era como cultivar dinero. Los pochtecas, mira, sí, pochtecas, eran grandes comerciantes aztecas. Esto no había en los mayas, ¿no? Los pochtecas van a ser grandes comerciantes de los aztecas, ¿no? Ellos van a ser los principales comerciantes, los que se dedican al comercio. Algunos dicen que si no hubieran llegado los españoles, los incas hubieran seguido expandiéndose. Y los aztecas hubieran seguido también expandiéndose. ¿Y qué hubiera pasado cuando se encuentran los aztecas con los incas? Muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que los incas se encontraban con los aztecas en este proceso de expansión imperial? Porque los incas querían dominar todo el mundo, pues, ¿no? Querían dominar todos los Andes. Y los aztecas también. Importante, ¿no? Esas son especulaciones que hay en la historia. ¿Qué hubiera pasado si los españoles no hubieran llegado? ¿Todo hubiera sido mejor? ¿Todo hubiera sido peor? ¿Quién lo sabe, chicos? Eso no lo podemos saber nosotros, pero sí podemos saber qué es lo que pasó. Bueno,
Esa es la economía de los aztecas, principalmente agrícola y el comercio. Sí, principalmente agrícola y el comercio. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la Profe, técnica? vuelve un ratito. Me faltó copiar economía. Ya, toma el screenshot, por favor, toma el screenshot. Ya toma el screenshot, por favor, ya para avanzar, si no nos atrasamos, por favor, no te preocupes. Ya, profesor, diga. Sí, Excelente. Profesor, al final usted puede poner todos los para poder Ya, tomar al la final captura. lo pongo, ya al final lo pongo, excelente. sí, Ya, profesor. ¿sí puedes ir? Ya, no te preocupes. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, no te preocupes, sí puedes ir, ya estás, no te preocupes. Ya, no me sale tu nombre, disculpa. Ahora, ¿te acuerdas cuál era la técnica de cultivo de los mayas? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre especial, excelente, Kiyari. Kiyari, yo te voy a poner un 20 porque estás participando desde hace rato. Te voy a poner acá un 20, ya, excelente, muy bien. La rosa y el milpa, ¿sí o no? ¿Y en qué consistía la rosa? Si mal no recuerdo, creo que era destruir destruir tierras o algo así, después. Nos talaban árboles y eso lo quemaban y ahí cultivaban, creo. Ya, bien, bien, Kiyari, y bien luz también. Era quemar la vegetación para que esas tierras se hagan fértiles y puedan cosechar, ¿sí o no? Puedan Sí, sembrar, profesor. cultivar, ¿sí o no? No, maíz, tenía Claro, que y quemar todo. Y después de eso recién se podía cosechar. claro, claro, claro. Y es algo, Profesor, es que claro, porque antes no existía eso de lo que tenemos nosotros ahorita, el claro. serrucho, Y es algo lo que hasta ahora derrumbas. se hace, hasta ahora existe. Puede ser. Sigue existiendo. Claro En que, algunas tribus, seguramente. En la selva, algunas claro culturas. que sí, chicos. Y tal vez. Claro, sí, tienen toda la razón. Hasta el día de hoy se practica y en la selva peruana hay todavía esa forma de practicar la agricultura, pero tienen otros nombres, ¿no? Pero bueno, la rosa y milpa, excelente. Sí, Rodrigo, anda, no te preocupes. Ya, los aztecas van a tener una forma de cultivo impresionante. Una forma de cultivo, pero espectacular. Perdón, de cultivo que muestra un gran conocimiento de las ciencias, de la técnica de cultivo. ¿Sabes cuál es? Se llaman las chinampas. Profesor, pero una ¿Y qué son las pregunta. chinampas? ¿No? ¿Qué pasó con los ¿Sí? aztecas? Ah, los aztecas también van a ser conquistados por los españoles. También se van bueno, van a ser conquistados por los españoles, pero después de un largo proceso de lucha. ¿Ah? No es que los españoles dijeron, ya, bueno, ahora yo soy dueño de todo, así que hazte a un ladito. No, los aztecas y los mayas combatieron muy duramente durante muchísimos años. Los incas también combatieron muy duramente. Ahí vamos a ver la resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar ahí a Tupac Amaru primero, a Manco Inca también, etcétera, etcétera. Pero bueno, los aztecas también van a ser derrotados, derrotados por los españoles, ¿ok? Entonces, mira el gran desarrollo tecnológico científico. ¿Tú crees que esto no es tecnología? ¿Tú crees que no es tecnología? Esto es tecnología. Es un gran avance tecnológico. Las chinampas. Ya, bueno, Josué, vaya rápido, por favor. Entonces, las chinampas son grandes lagunas flotantes. Y mira, acá está en la imagen. Algo así son las chinampas. Guau. Profesor, el día de hoy se sigue haciendo esta técnica, también, Sí. para el día de hoy, todavía, Brian, todavía se mantienen estas técnicas. Es que son técnicas muy avanzadas para la agricultura. Son técnicas muy complejas, ¿no? ¿Tú te imaginas lagunas flotantes? Perdón, maceteros flotantes, interesante. Los Nazca van a tener una forma de cultivo muy interesante también. Los Nazca van a hacer las lagunas artificiales, por ejemplo, ¿no? Ah, es que Alison, eso es por la física, ¿sí o no? La física nos permite explicarnos que estos maceteros floten. ¿Eso qué nos quiere decir, Alison? ¿Que los aztecas tenían conocimientos de la física o no? Claro, los aztecas conocían de física.
Pero no lo conocían como los europeos, pues los conocían de otra forma. Entonces, ellos van a tener mucho conocimiento físico, de la física, de la astronomía. Chicos, las culturas de antes no las despreciemos, ya las civilizaciones de antes no las despreciemos. Ellos tienen un gran desarrollo científico. Ya no son culturas primitivas, pues no, son grandes civilizaciones. ¿Tú crees que construir una pirámide es así de sencillo? No, necesitas saber de arquitectura, necesitas saber de ingeniería, necesitas pues eran grandes conocedores de las ciencias. ¿Ok? Grandes conocedores de la ciencia. Pero acá venimos a lo complejo. Acá llegamos, miren chicos, a lo complejo, a lo tedioso. Sociedad. La sociedad. ¿Era una sociedad donde todo era bonito, donde todo era pacífico? No. Era una sociedad dividida en clases sociales. Había una clase dominante y había una clase dominada. Eso es, ¿sí? Los mayas también tenían esa forma de organizarse, dominantes y dominados. Sí, sí. Los incas tenían esa forma de organizarse, dominantes y dominados. Sí. Claro que sí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Las clases sociales han existido siempre? No. ¿Qué dices tú? ¿Qué crees? A ver. Profe, una pregunta. ¿Qué dices tú? Algunos nacieron para... ¿Sí? Yo creo que no. Profe, A ¿por qué ver. casi en todas las culturas siempre va a haber en clases dominantes y clases dominadas? Eso, mira. A ver, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame, no pude ver. Alessandro Mía Zárate, profesor. Ya, Alexandro, mira, Alexandro, me has hecho la pregunta del millón, Alexandro, me has hecho la pregunta, pero con esa pregunta, Alexandro, si estarías en un concurso, te Se acaba ganaste la el millón, lotería. ¿sí? Ya te sacaba la lotería, has hecho una pregunta muy, muy buena, muy, muy buena tu pregunta. Y ahí yo les voy a responder, ¿ya? ¿Por qué en casi todas las sociedades han habido dominantes y dominados? Ahora en nuestra sociedad, ¿está dividida también? ¿Hay dominados y dominantes? También lo está. Sí, profesor, porque hay los que son, los que tienen autoridad como la policía. Arrestan cuando la gente mata o hace, o roba. Ya, claro, claro, claro. Pero déjame decirte que los policías no son los que dominan, los que dirigen el país, ¿no? Ellos cumplen una función social. El Ellos no son... El presidente, No, profesor, el tampoco, presidente de la República. tampoco el presidente, tampoco el presidente. ¿El Congreso? No te confundas, tampoco el presidente. El pueblo, profesor. Ya. A ver, un ratito, apagamos nuestros micros para explicar. Mira, lo que me acaban de preguntar ustedes, han hecho la pregunta más complicada de las ciencias sociales. Siglo XX, siglo XIX, siglo XXI, hasta el día de hoy nos preguntamos eso. ¿Por qué las sociedades casi siempre han estado divididas? Y los que dominan no han sido, pues, el presidente, la policía, no, sino grupos sociales, los que tenían poder económico, los que tenían gran poder económico, ¿sí? ¿Sabes qué ha sucedido en la historia? En la historia, en un momento de la historia, la sociedad se dividió en dos grupos, los dominantes y los dominados. Pero antes no habían esta forma de organización social. No había. Antes las clases sociales no han existido siempre, sino tienen un origen en la historia. Si tú hablas, por ejemplo, de la comunidad primitiva, antes del esclavismo, mira, préstame atención, ¿ya? Ahí no habían pobres y no habían ricos, porque no habían recursos suficientes para que algunos sean ricos y otros sean pobres, sino necesariamente todos tenían que tener lo mismo. Ahora, mediante la producción fue avanzando, hubiera un grupo de personas que podían apropiarse de algunos productos y eso hacía que ellos tengan riquezas. Entonces, más o menos la explicación de por qué en las sociedades han habido clases dominadas y clases dominantes es por la producción, por el factor económico. Y ahí está la pregunta. ¿Qué papel cumplimos nosotros en el sistema económico de nuestra sociedad? Papel blanco. No, pues no papel blanco, ni negro, ni verde, no.
¿Qué papel cumplimos nosotros? ¿Somos los que producimos o somos los que acumulamos la riqueza? Muy importante pregunta, ¿ya? Muy ¿Los que importante producimos? pregunta. Ya, eso es, claro, claro, somos los que muchas veces producimos, ¿sí o no, Alessandro? ¿Sí? Entonces, la pregunta que tú me has hecho es una pregunta compleja, pero yo te voy a dejar con una respuesta, ¿sí? En la historia no siempre han existido las clases sociales. Tiene un punto de origen. Y las clases sociales, Alessandro, no siempre han sido las mismas. Han ido cambiando, cambiando y cambiando paulatinamente. Antes habían dos clases, dominantes y dominados. Ahora hay una clase media, que está entre los dominantes y está entre los dominados, por ejemplo. Importantísimo, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de las clases dominantes. El primero es el emperador, ¿sí o no? O el Tlatoani, así se le llama. Complicados los nombres. Emperador. La familia del emperador era la nobleza, que eran los piles o los pilas también, ¿no? Piles o pilas. Los mercaderes, ellos vendían y tenían muchas riquezas, muchas, pero muchas riquezas. El poder económico permitió que ellos sean parte de la clase dominante. Excelente. Ellos son los posh-tecas. Excelente. Ellos son los posh-tecas. ¿Ya? Ahora, el Consejo Supremo es la reunión, mira, es la reunión de los gobernantes de las ciudades. A ellos lo llamamos el Tlatocan. El Tlatocan es el Consejo Supremo. Ellos se encargan de administrar, pues, algunos territorios, ¿no? Ya, importante. Ah, mira, Alison me dijo algo muy importante que no lo leía. Profesor, para que haya orden, debe haber una persona que cargue con la responsabilidad de los actos del pueblo. Ya, eso es algo importante, pero polémico, ¿no? Algo importante, pero polémico, ¿no? Porque a veces ya no solo se carga con la responsabilidad, sino también hay enriquecimiento de por medio, ¿no? Pero bueno. Las clases dominadas. Los campesinos eran llamados los macehuales. Los artesanos eran llamados los mayeques, por ejemplo. Los prisioneros o esclavos, catingos. Y todos conformaban el pueblo. ¿Y al pueblo cómo se le llamaba? Macehualtín. 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 Ah, chicos, el día de hoy, chicos, ustedes están ganándose, pero no sé, un 20, no quieren que le ponga 25, 28, chicos, porque ustedes están haciendo preguntas muy, muy bueno, muy, muy bueno. Me dice, Profesor, subir de profesor, rango. Profesor, digamos que un ¿Qué nombres más? campesino claro, sube de rango a un dominante. ya ¿Cómo ustedes podría están- hacer eso? Ya, importante, mira, ustedes están pasando, chicos, del Super Saiyajin 1 al Super Saiyajin fase Dios muy rápido, ya están haciendo preguntas muy importantes. Ya, ¿O mira. se podría hacer eso? Profesor, Instinto. profesor, a ver, mira, te escucho, te escucho. Profesor, quisiera saber cómo se crearon esos nombres de clases dominantes y clases dominadas. Ah, ya, ya, excelente, Adriana, muy bien, ya. Pero mira, vamos acá a responder primero esta preguntita y después voy por la tuya, ¿ya, Adriana? Lo que me dice, a ver, Leiva también me hace una pregunta interesante, ¿ya? A ver, uy, se me fue el chat. A ver, lo que me dice Alison es una pregunta del millón también. Profesor, ¿la clase dominante era elegida por los dominados? ¿O cómo es que se subía el rango? Por ejemplo, nosotros ahora vamos y votamos por elecciones. Elegimos a los presidentes, elegimos a los congresistas. Ellos se encargan de administrar el Estado. Pero ellos no son los dominantes. Ellos son el gobierno. Ellos ya tienen funciones específicas, administrativas. Pero ellos no son las clases dominantes de nuestro país. Tendríamos que preguntarnos ahí quiénes serían las clases dominantes. Entonces, nosotros en la actualidad no elegimos a las clases dominantes. No las elegimos, sino ellas se han impuesto en la historia. Y eso tiene que ver con la historia, con la explicación de la historia. Por ejemplo, en la independencia del Perú, se acaba el virreinato y se acaba el poder de los españoles, ¿sí o no? Se acaba el poder de los españoles, ¿sí o no? ¿Y quiénes entraron a ser la clase dominante? Los criollos. Los criollos, impulsores de la independencia del Perú, se van a imponer en el nuevo Estado, en la nueva República Peruana, como una clase dominante. Profesor, Y los campesinos... ¿pero por qué ellos?
Ajá. ¿Por qué ellos? Ah, porque ellos van a ser una clase dirigente. En ese momento histórico, ellos se van a convertir en una clase dirigente, que van a dirigir el proceso de emancipación. Pero ellos no eran la grande mayoría de nuestro país. Por ejemplo, los campesinos. Los campesinos, lamentablemente en la historia, siempre han tenido un papel subordinado, ¿no? Por ejemplo, ahora en la sociedad azteca, ¿tienen un papel dominante o dominados? Dominado, profesor. Dominados Dominado. también. Dominado, profesor. En el virreinato también dominado. Y en la República Peruana de inicios también era una clase dominada. Entonces, en la historia, nosotros vamos a explicar cómo una clase social se ha impuesto sobre otra. Y eso nos va a permitir entender que las desigualdades sociales no es producto de nuestra voluntad. Por eso nosotros no debemos creer esas frases. El pobre es pobre porque quiere. No, eso es falso. La historia nos ha demostrado que las desigualdades sociales existen, esta brecha social existe, porque en la historia se han impuesto grupos o clases sociales. Entonces no es que sean elegidos, sino es que ha habido un proceso de contradicciones, de lucha, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir la historia. Ahorita ustedes están muy prontos todavía para comprender muchísimas cosas que hay que comprender. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Estudiar siempre. Historia, lean historia. Porque sin eso, chicos, no van a poder comprender los problemas del presente. Y vamos a caer en algunos errores, ¿ok? La historia es importantísima, ¿ya? A veces no le hemos dado la importancia a la historia, pero es una herramienta importante para nuestro desarrollo como sociedad, ¿ya? Yo espero, pues, que, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿sí o no? Día Internacional de la Mujer. Según la historia, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que acá salgan, por ejemplo, 3, 4 chicas, acá 10 años, grandes historiadoras, que nos diga, profesor, el papel de la historia, el papel de la mujer en la historia fue este, ¿no? Que nos enseñe, ¿no? Porque falta investigar mucho todavía. Que salga, por ejemplo, 3, 4 chicos y digan, profesor, el papel de los campesinos en la historia fue este, el papel de los trabajadores fue este. Profesor, yo voy a investigar sobre esto. Sería muy bonito que salgan de acá grandes futuros científicos sociales, ¿no? Grandes científicos sociales que nos expliquen y nos permitan entender con mucha mayor complejidad y mucho mayor acierto, con mucha más verdad, el proceso histórico. ¿Por qué existen realmente las clases sociales? ¿Cómo originan en la historia las clases sociales? ¿Por qué aparecen las desigualdades? ¿Por qué la mujer tuvo un papel subordinado en la antigüedad? ¿Y por qué ahora no tanto, pero todavía sí? Esas cosas todavía están en investigación. Ahorita todavía damos respuestas, ¿no? Pero nosotros, científicos sociales, estudiamos. Entonces, cuando ustedes estén creciendo, no sé, ya están en primera y secundaria, no se concentren, chicos, solamente en ingenierías, en arquitectura, en matemáticas. No, 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 no. También denle mucha importancia a la historia, porque eso le va a ayudar a comprender, ¿ya, chicos? Les va a ayudar a comprender muchísimo. Ya, vaya, Leonel. Y la otra pregunta que me hacen es una pregunta más difícil todavía. A ver, te escucho, a ver. Profesor, pero ¿por qué le ponen, digamos, en las clases dominantes el emperador, los piles, los mercaderes? ¿Por qué le pusieron esos nombres de Taltuani, nobleza, poctecas? Ya. Sí, esa era la pregunta también que me hizo Adriana, y gracias por hacerme recordar. Lo que sucede es que es parte de su idioma, es parte del desarrollo del idioma que ellos tuvieron, ¿sí? Es algo, por ejemplo, nosotros, ¿por qué le llamamos al Inca Inca? Para nosotros eso es normal porque estamos familiarizados con la palabra. Pero acá estamos conociendo un nuevo idioma. Era propio de su idioma de ellos, ¿no? Acá nosotros usamos, por ejemplo, el quechua siempre. ¿Por qué mochica, por ejemplo, no? Usamos el quechua muchas veces, ¿no? ¿Por qué Pachamama? Si los mexicanos estudiarían la cultura inca, se confundirían, ¿no? Pachamama, Mamaquilla, Mamacoya, Pachacamac, ¿no? Confuso. Entonces, para nosotros a mí se nos hace confuso porque es otro idioma, es otro lenguaje. Es como que yo dicte la clase, pues, en ruso. No entenderíamos la clase en ruso siempre. Sería muy difícil comprender. Es que es otro idioma, ¿no? Es otro idioma. Una pregunta también interesante, ¿no? Y la última pregunta, ya para avanzar, es no retrasarnos, que me hace Leiva Escudero, que es una pregunta, pero fenomenal, una pregunta muy compleja y que no le voy a dar la respuesta porque no puedo.
Profesor, si las clases sociales no existirían, ¿sería mejor o sería peor? Eso yo no lo sé, chicos, y eso yo no lo puedo responder. Pero sí podemos tratar de imaginarse. Podemos tratar de imaginar cómo sería un mundo sin clases sociales. O cómo sería un mundo con clases sociales. Es todo un debate largo, chicos, que déjame decirte que en la historia, esos debates han sido muy profundos, muy, pero muy profundos. Y hasta el día de hoy no se llega todavía a una respuesta concreta, específica, que nos diga esto es mejor o esto es peor. ¿Sí? Pero sí, ustedes pueden ir imaginando, reflexionando, ver cuáles serían las consecuencias de que no hayan clases sociales y cuáles son las consecuencias de que existan las clases sociales. O sea, ya esa tarea personal para ustedes, ¿ya, chicos? Bueno, continuemos. Entonces, todo el pueblo en su conjunto eran llamados el Macehualtín, ¿no? Los Macehualtín, así era llamado todo el pueblo en su conjunto. Los macehuales eran los campesinos, los mayeques eran los artesanos y los catingos los prisioneros. ¿Ya? Excelente, muy bien, muy bien. La religión, veamos el aspecto religioso. El creador de todo, Ometeotl. Sí, creador de todo, Ometeotl. Yo no te voy a preguntar en tu examen, ¿ya? Dime el nombre del Dios creador de todo, si no te voy a pedir que relaciones más bien, ¿sí? Ya, creador de todo, el Ometeotl. Esa era su religión de ellos, ¿no? El Quetzalcóatl, mira, el Quetzalcóatl es el dios de la sabiduría o la serpiente emplumada, ¿no? La serpiente emplumada, que lo vimos en los mayas o no. Sí, profesor, sí lo vimos en los mayas. Sí, profesor. Dragón emplumado. También. Ahora, mira. El otro dios, el dios de la guerra, ¿no? El Huitzilopochtli, sí, Huitzilopochtli, ¿ya? Complicado los nombres. Yo no quiero que te lo grabes, no quiero que te lo aprendas porque no es necesario. Quiero que sí sepas para poder relacionar. Dios de la guerra, ¿ya? Y el dios de la maldad, el Tezcatlipoca, ¿sí? Dios de la maldad, no de la muerte, ¿ya? Dios de la maldad. Si tú haces un paralelo con la mitología griega, ¿quién sería el dios de la guerra? Dios de la guerra era como se llama Hades. Ares. Ares. Muy bien. Ares, chicos, Dios de la muy muerte. bien. Ares. Muy bien. Ares es el Ya dios ver, de la el muerte. dios de la sabiduría o diosa de la sabiduría. Atenea. Atenea. Atenea Claro, tiene claro. Muy sabiduría bien, ya. solamente por llevar al búho de la sabiduría. Claro, muy bien. Y Ya, del muy bien, inframundo chicos, era muy bien, Hades. están aprendiendo bastante. Claro. Ya del inframundo, ya también, ya. Pero bueno, y así pues, chicos, estas son las manifestaciones de la religión de los aztecas, ¿ya? Y del inframundo es Hades, ¿no? Que también puede ser un paralelo al dios de la maldad. Y una pregunta que siempre nos hacen, mira, y una pregunta que siempre nos hacen es, profesor, ¿por qué en las culturas antiguas siempre se creían en los mismos dioses? Dios de la guerra, la maldad. ¿Por qué se adoraba a la tierra, a los animales? Eso tiene una razón de ser. Porque están adorando los antiguos hombres a los elementos de su sociedad. Y en todos lugares pues hay animales. Y en todos lugares hay guerras. Y en todos lugares hay sabiduría, ¿no? Más o menos por ahí puede apuntarse una posible respuesta. ¿Cómo se acaba el imperio de los aztecas? El fin de los aztecas va a llegar con Hernán Cortés. Hernán Cortés es un español. Él se va a encargar de dirigir la conquista española sobre los aztecas. ¿Cuándo? En 1521. 1521. Va a conquistar a los aztecas aprovechando sus problemas internos. ¿Te acuerdas que te dije que ellos conquistaban a los pueblos y algunos se resistían? Esos pueblos que se resistían se aliaron con los españoles y conquistaron a los aztecas. Y después los españoles van a traicionar a estos pueblos que los apoyaron. El imperio azteca estaba dirigido por Moctezuma II o Moctezuma II. Claro, eso, mira, eso. Yo la verdad me da gusto, chicos, cuando ustedes sacan conclusiones. Ya, cuando ustedes sacan conclusiones, a mí me da muchísimo gusto. Y acá me sacaron una conclusión muy interesante. Profesor,
me he dado cuenta que en la mayoría de conquistas se aprovecharon de problemas internos. Y es que eso tiene que ver con la forma en cómo analicemos las cosas. ¿Sabes qué? Antes se decía, la vieja historia nos decía, no, los españoles eran más fuertes, vinieron con sus armas y conquistaron a todos los americanos. Sabemos que eso es falso. Si los españoles ganaron fueron porque hubieron problemas internos. Era por estrategia, claro que sí. Es que en todo caso, lo que hace que algo sea o esté como esté son los problemas internos. ¿Por qué el Perú está como está? ¿Por los problemas externos o por los problemas internos? Problemas Problemas internos, internos. profesor. A ver. No. Problemas internos. Claro, por la pobreza, por la corrupción. Esos son problemas internos también, ¿sí o no? Pero obviamente hay influencia externa. Por ejemplo, Odebrecht, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿No? El tremendo caso de corrupción. Eso es un factor externo, pero lo determinante es el factor interno, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Lo determinante es el factor interno, ¿sí o no? ¿No? Claro que sí, ¿no? Lo determinante es el factor interno, no lo externo. Ya, muy bien, muy bien. Me da gusto, chicos, cuando ustedes sacan muchas conclusiones. Eso es muy bueno, ¿ya? Felicitaciones. Y acá está la imagen de Moctezuma II, ¿ya? Un gran guerrero que se opuso a los españoles. Que se opuso a los españoles. Igual, cuando los españoles van a ser derrotados por los procesos de independencia, van a ser también por los problemas internos, ¿no? Un gobierno ya debilitado, ya lleno de corrupción, también los virreyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí está Moctezuma II, un gran guerrero azteca por la liberación de su pueblo contra los españoles. Pero profesor, Profesor, pero Moctezuma también había oprimido a otros pueblos. Ajá. profesor, ¿por qué les ponen segundos? O sea, ¿por qué les Porque ponen? también hubo un Moctezuma primero. Porque tenía O sea, un es hijo. como También si va a ser hubieran su su sucesor. hijo llevando su reino. Claro, Le ponen segundo. claro, tipo un sucesor, ¿no? Moctezuma II. O de repente nace un niño que va a ser heredero al trono y se decide que se adopte el trono el nombre de un antiguo rey. Por ejemplo, Carlos IV, Carlos III, Carlos V, Carlos II y Carlos I, por ejemplo. También eso es posible. Hay una línea sucesoria. Ya, muy bien. Ya Moctezuma II va a ser un gran guerrero azteca que va a luchar por la liberación de su pueblo. Pero, profesor, el imperio azteca había oprimido a otros pueblos también. Sí, pero ahora los aztecas también pasaron al lado de ellos. Pasaron a ser un pueblo oprimido. Entonces unieron fuerzas también con otros pueblos y lucharon por su independencia. Pero no lo van a conseguir, los españoles lo van a conquistar. Ya, Adrián, no te preocupes. Los españoles no lo van a poder conseguir y los españoles lo van a conquistar. Lo mismo pasó en los incas. ¿Qué pasó con los incas? ¿No? Los pueblos se aliaron con los españoles y con esos pueblos se dan cuenta que los españoles querían no liberarlos, sino conquistarlos. Después se van a aliar con los incas o con los que quedaban de los incas para derrotar a los españoles. Pero los españoles ya tenían suficientes fuerzas. No podían. No podían. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Hernán Cortés. Entonces, así se va a llegar al fin de los aztecas. Ya, al fin de los aztecas. Excelente, chicos. La clase de hoy es una clase, pero muy buena y una clase excelente. Gracias a ustedes. Vayamos al libro. Ya, vayamos al libro. A ver, a ver. Ujú. Ya. Ya, bueno, vamos Primero debemos hacer avanzando, ya vamos avanzando, vamos resolviendo. retroalimentación. Claro, Alexandra, muy bien. Página 167, pregunta número 1. Ya. Página 167, pregunta número 1. Disculpen. 1. ¿Dónde se asentaron los aztecas en la península de? A ver, ¿dónde fueron los aztecas? De Yucatán. Yucatán. A ver, Yucatán, a Igual. ver acá.
En la meseta de, acá está, miren, Meseta revisen de acá la Anahuac. página. Meseta de Anahuac. Eso es. ¿Y eso dónde queda? Meseta de ¿Dónde Anahuac. queda eso? ¿En el Perú? En En el Valle de México. México. En el Valle de México. En el Valle de Eso México. es. En el Valle de México. Ya, excelente, ya. Desde el Excelente. Golfo de México hasta Guatemala. Ya, excelente. Bueno, se van a expandir hasta Guatemala. Muy bien. Ya, entonces apuntamos. Meseta de Anahuac, México. Así de sencillo. Meseta de Anahuac, México. ¿Ya? Capital de la civilización azteca. Tenochtitlán. Tenochtitlán. ¿Ya? Tenochtitlán. Sí, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Sí, Tenochtitlán. Titlán, sí. Ya, ahora, acá, ¿qué fueron las chinampas? Apuntamos, lagunas flotantes. Lagunas flotantes. Chinampas eran lagunas flotantes. Maceteros flotantes. Maceteros o lagunas flotantes, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿sí? Maceteros flotantes en todo caso. Ya, maceteros flotantes en todo caso, ¿ya? Tenochtitlán. Perdón, maceteros flotantes, esas son las chinampas. Me distraje un momento, disculpen. 4. ¿Qué le permitió a los aztecas desarrollar la agricultura? La Uso de tierra. fertilizantes. Ya, Sistema. excelente, Brian. Sí, Sistema vamos a de riego. resumir. Claro, excelente. Vamos a resumirlo de la siguiente manera, Brian. Mira, va a ser la tierra fértil, ¿sí? La tierra fértil. La tierra fértil. 4, la tierra fértil. México es una zona muy fértil, muy provechosa para la agricultura, chicos. Profe, Ya. ¿cuál era la una? Ya, Richard. A ver, Richard, la 1 es meseta de Anahuac. La 1, ¿sí? Listo, página 168. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura? A ver, yo voy a designar, ¿ya? A ver, Luz. Profe, yo. No, Luz. El día de hoy me va a ayudar Luz. Ya, Luz, a ver, si es que me ayudas leyendo, por favor. Te lo agradecería ¿Todo, mucho. profesor? Sí, claro, todo, Luz. Está bien. Ya. Un día de mercado en Teochilano. Según lo escrito en las cartas dirigidas al rey Carlos V en 1533 por Hernán Cortés, Tenochtitlán tenía muchas plazas, mercados y comercio permanente. Cortés afirmaba, hay calles de casa donde venden gallinas, perdices, codornices, tórtolas, palomas, papagayos, águilas y algunas aves de estas de rapiña. Venden los cuerpos por su pluma y cabezas y pico y uñas. Hay casas como de boticario, donde se venden las medicinas hechas, así de potables como ungüentos. Hay casas como de barberos donde lavan y rapan las cabezas. Hay en esta gran plaza una muy buena casa como de audiencia donde está siempre sentados 10 o 12 personas que son jueces y libran todos los casos y cosas y mandan a castigar a los delincuentes. Excelente, Luz. Muy bien, muchas gracias por tu lectura. Sí. Entonces, acá Hernán Cortés le está mandando una carta al rey Carlos V y le está explicando cómo funciona el sistema comercial en la civilización azteca. Entonces, pregunta 1. ¿Qué actividades se realizaban en Tenochtitlán, según Cortés? El comercio. El comercio. ¿Cómo? ¿Boticarios? Boticario. Ya, el comercio, ya a ver. Bueno, pero las medicinas también se vendían, así que está dentro del comercio. Y las audiencias, el comercio y las audiencias. El comercio y las audiencias. En la ¿sí? 1, ¿no, profesor? En la 1, claro, Alex, claro. El comercio y las audiencias. Ya, perfecto.
¿Quiénes eran los responsables del comercio en la sociedad azteca? Los pochtecas. Los aztecas. Eso, excelente, los pochtecas. Los pochtecas, pochtecas. Profe, ¿dónde está la palabra pochtecas? ¿Cómo? ¿Dónde está la palabra pochtecas? ¿Dónde está? Ah, ya. No palabra. está en la lectura, no está en la lectura. Lo voy a anotar en todo caso, ¿ya? Ya, acá te lo escribo. Listo, así se escribe. Profesor, yo lo escribí así. Ah, ya, está muy bien, muy bien. Según tu opinión, ¿cuál habría sido la impresión de Cortés al observar la ciudad azteca? ¿Se habrá quedado maravillado, impresionado? No le hubiera Impresionado y importado. maravillado. Podría ser, aunque tú sabes que los españoles también despreciaban mucho, ¿no? Ellos pensaban que esas eran razas inferiores, que no eran humanos, que eran animales, ¿no? Entonces probablemente, ya, wow, ya, está bien, dile que no se preocupe, Harrison, y que ingrese lo más pronto posible, ¿sí? Pero bueno, entonces, lo más probable es que Hernán Cortés se haya quedado impresionado, ¿no? Ante un avance comercial, ¿no? Tan grande en una sociedad donde vivían supuestamente animales, ¿no? Para mí, se encontró muy impresionado. ¿Ustedes qué opinan? A ver, apunten lo que opinan. Lo mismo, profesor, impresionado. Yo solamente pude sorprendido. Ya, está bien, sorprendido también es válido. Muy bien, muy bien. Ya, excelente. O confundido también. Bien, Yanelis, es una buena expresión, ¿ah? Confundido también, ¿no? ¿Cómo es posible que en una ciudad de animales, de no humanos, haya tanta organización comercial? Porque para que el mercado se cree o se organice no es de la noche a la mañana, sino tiene que haber toda una planificación. Bien, Yaneli, excelente tu respuesta, Yaneli, muy bien, felicitaciones. 4. Imagina cómo pudo ser la ciudad de Tenochtitlán y plásmalo en tu cuaderno. Ya esos 4 no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque no hay tiempo ahorita. Sí, no hay tiempo, no hay tiempo para poder hacer. ¿Cuál, Richard? Discúlpame. La clase, profe. Ya, eso tú tienes que responderlo. ¿Cómo te imaginas a Hernán Cortés? Confundido, profe. amargado, impresionado, sorprendido, frustrado. Ya, bueno. Vamos a la siguiente imagen. Observo, pienso y aprendo. 1. ¿Qué actividades están realizando los personajes? Agricultura, pesca y Para la vegetación. Ya. ¿Eso qué se llaman? Son las chinampas. ¿Los tinampas? Claro, las chinampas, ¿sí? Bien, y lo que me dice Killary y lo demás es para la agricultura, muy bien. 2. Según lo aprendido en clase, ¿cómo se llamaban los pequeños huertos donde cultivaban? Bueno, de nuevo, chinampas, ya de nuevo, chinampas. Ya, bueno, chinampas. ¿Qué grupo social se dedicaban a la actividad de la figura 1? ¿Se dedicaban los dominantes o los dominados? Dominados. Ya, eso. Y entre los dominados había los dominados. Ya, aparte de los esclavos estaban los campesinos, que se le llamaban los macehuales. Muy bien, excelente, macehuales. Apuntamos entonces, los macehuales. Muy bien, chicos, pero han aprendido, pero muy rápido, ¿eh? Yo a su edad no aprendía tan rápido, chicos. Ya, muy bien, los macehuales. Ya, muy bien, chicos, están aprendiendo muy rápido, ¿eh? Definitivamente cada vez los chicos son más inteligentes, ¿ya? Macehuales, ¿eh? Sacrificio, profesor. Ah, y acá nos han puesto un una sacrificio. imagen, pero Sacrificio. bastante fuerte, ¿no? Ya. A ver, ¿qué actividad están realizando un sacrificio humano? No es una actividad, profesor, no es una actividad. Es un sacrificio. Claro, ya. Apuntamos ahí, sacrificio humano. Profesor, en la página 168, en la pregunta 4 del texto, cuando dice,
imagina cómo pudo ser la ciudad y plásmalo en tu cuaderno, ¿eso lo vamos a hacer? No, eso lo dejamos de lado, Alexander. Sí, no te preocupes, eso lo dejamos de lado. Ya, gracias. Ya, acá te voy a mostrar algo, a ver, ¿dónde está? A ver, ya no está en tu libro, creo. Profesor, ¿cuál es la No, 2 no lo- de la imagen de la agricultura? ¿Cuál es la 2? Ya, a ver, ahorita, ya, a ver, no, no está en tu libro. A ver, un momentito ya. Bueno, ya, la 2 de la imagen de la agricultura, me dices, a ver, según lo aprendido en clase, ¿cómo se llaman los pequeños huertos? Escribe lo mismo, chinampas. Chinampa. Sí. Ya, la 2 de la imagen de sacrificios humanos. Según lo aprendido en clase, ¿quiénes serían los personajes de la figura? Dominantes. El que más dominante. A ver, te escucho, Kiyari, a ver, Kiyari, te escucho. Yo pienso que le está como agarrando el cuchillo sería ¿cómo se llama? El Consejo Supremo o por eso el emperador. Ya, bien. Uno sería el emperador, el Tlatoani. Sí, el Tlatoani. Sí, el emperador, el Tlatoani. ¿Y a quiénes se le sacrificaba? Se le sacrificaba a los indios. ¿A los indios? ¿A los prisioneros? Sino a Sí, los... a los esclavos, a los esclavos. Prisioneros. Eso, a los prisioneros o esclavos, que le vamos a llamar catingos. Catingos. Bien, Kiyari, bien el otro amiguito que lo dijo, ya excelente. Catingos. Y nos vamos para marcar de una vez, antes de que nos den el tiempo. Principal actividad económica de los aztecas. Agricultura. Agricultura, muy bien. La agricultura, la C de corazón. 2. La civilización azteca se desarrolló en el actual país de México. Muy bien. México. Muy bien, la D de México, muy bien. 3. Capital de los aztecas. Anahuac. Anahuac, no, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Bien, 3, la D de dado. La D de dado, Tenochtitlán. 4, la nobleza en la sociedad azteca era denominado. Piles. Eran denominados piles. 4, la D de dado, piles. 5, el fin de la civilización azteca se dio con la conquista. Hernán Cortés. Hernán Cortés, muy bien. La clave B de beso. 6, principal dios de los aztecas. Creador de todo. Huiracocha. Huaracocha, por eso es de Perú. Claro, el Inti tampoco. Pariaca tampoco. La A, Profesor, profesor, que lo Muy diga. bien, la A de avioncito. Ya, 6A. 7. Ya, 7. Vamos a ver acá en tu libro las 7. Mira, quiero que prestes atención acá, ¿ya? Donde dice, Ya, profe. a ver, sociedad, mira. El Consejo Supremo, el Tlatocano, los jefes, ¿no? Elegían al sucesor y ellos conformaban los capullis o capulis, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Bueno, Hatunruna no es. A ver, Macenguales son los campesinos. Tlatoani es el... Macehualtín es el pueblo, ¿ya? No, claro, muy bien. La B, Macehualtín, que era el pueblo completo, ¿sí o no? Ellos eran parte de los calpullis, ¿sí? Calpullis, muy bien. Macehualtín, muy bien, excelente, ¿ah? 8, islas flotantes donde cultivaban los aztecas. Chinampas. Otra la C. No, a ver, chicos, Chinampas, por favor. Chinampas, profe. Profesor, ¿puede ser capulli? 9, el sucesor. No.
El sucesor del emperador era elegido por el Consejo Supremo. Consejo Era Supremo. elegido por el Consejo Supremo. Consejo Supremo. Y base de la economía azteca, si la Capullo. principal actividad era la agricultura, ¿quiénes van a Capullo. ser la base? Los Más Capullo. iguales. Más campesinos. iguales. Más iguales. Eso es. Iguales. Más iguales. La 10, la E. Profe, ¿cuál era la 9? A ver, voy a designar ya voy a designar un delegado, a ver, rapidísimo. A ver, ¿quién quiere ser mi delegado? A ver, yo voy a decir, a ver. A ver, delegado, vamos a ver si se encuentra Alison. No, Alison no está. Ya, Kiyari, ¿podrías apoyarme, por favor? A ver, ¿dónde está Kiyari? Profe, en la domiciliaria dice para investigar quién fue Hernán Cortés. ¿Lo vamos a hacer en nuestro cuaderno o lo hacemos en el libro? No, yo voy a dejar otra tarea, eso también lo dejamos al lado, no te preocupes, dejamos otra tarea, ¿ya? Kiyari, ¿podría ser mi delegada, por favor, del curso? Ok, profesor. A ver, chicos, no escucho a Kiyari, por favor, guardamos silencio un minutito, ¿ya? Digo A que ver, sí, profesor. ahora sí. Ah, ya, excelente, muy bien. Ya, Kiyari, ¿podrías apoyarme, ayudarme, colocando las claves en el chat, por favor, para avanzar con la siguiente clase que nos queda poquísimo tiempo? Si no, si no, yo lo dicto. La 1 es la A. No, a ver, Alessandro, ya, lo va a hacer Kiyari. Después tú vas a ser mi delegado, ¿ya, Alessandro? Después. Alessandro, la siguiente clase tú vas a ser mi delegado, ¿ya? Perfecto, ¿ya? Pero para la siguiente clase. Ahora le tocó a Kiyari, no te preocupes. Excelente. Ahora nos vamos por el otro gran tema, el Imperio Bizantino, y es un tema complejo, ¿ya? Así que présteme muchísima atención. El profe, esa es historia del Perú, ¿verdad, profe? O... Ya, sí, ya. Imperio Bizantino, no, a ver, Imperio Bizantino. El origen del Imperio Bizantino, chicos, vamos a avanzar rápido porque ya no nos queda tiempo, así que atención, ya, los dos ojos mirando la pantallita, por favor, no nos distraigamos. Profesor, Imperio Bizantino es historia universal. Claro, historia universal. Pero sabes que hay un pequeño problema, porque no podemos hacer el Imperio Azteca o la civilización azteca en historia del Perú, porque no es del Perú, es del mundo también, no es de México, no está dentro del Perú. Pero bueno, los dos son temas de historia universal, pero el otro lo han puesto en tema de historia del Perú. Pero por el momento lo dejamos así, no nos compliquemos mucho, ¿ya? Lo han puesto ahí como algunos temas complementarios. El Imperio Bizantino, estamos hablando a partir de ya, no te preocupes, Alison, sí me llegaron a comentar, descuida. Ahora, el Imperio Bizantino. Olvidémonos completamente lo que hemos hablado de México porque vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Estamos acá en el año 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 después de Cristo, después de nuestra era. ¿Cómo se va a formar el Imperio Bizantino? En primer lugar, Constantino I, emperador de Roma, Constantino I, va a fundar la ciudad de Constantinopla. En el año 394, ¿no? Teodosio, emperador del Imperio Romano, va a dividir el imperio en dos partes. Imperio Romano de Occidente, la parte occidental, e Imperio Romano de Oriente. La vez pasada hicimos invasiones bárbaras, ¿te acuerdas? Sí, profesor. ¿Y te acuerdas quién cayó? ¿Cayó el Imperio Romano de Occidente o de Oriente? Creo que era de Oriente. Oriente. Occidente, creo. No, cayó el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente no cayó, se mantuvo vigente, pero cambió de nombre. Imperio Bizantino va a ser. Ahora lo vamos a estudiar como Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente. Excelente, Alison. Muy bien. Ya, excelente. El Imperio Romano de Occidente va a caer a través de las invasiones bárbaras, ¿no? Pero para eso, Teodosio ya había dividido el Imperio Romano en dos partes, uno para su hijo y el otro para su otro hijo. Y en la parte de Oriente se va a mantener vigente, no va a ser derrotado
o no va a ser invadido por los bárbaros. Pero en 1493, mira, ¿cuántos años después? 1493, ¿cuántos años después? Casi 1000 años después, los turcos otomanos van a tomar la ciudad de Constantinopla. Y con la toma de Constantinopla, 1453, va a acabar el Imperio Bizantino. Va a acabar el Imperio Bizantino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Avancemos entonces. Característica del Imperio Bizantino, facilito. La agricultura, principal actividad económica. Profesor, ¿por qué la agricultura es la principal actividad económica en casi todas las sociedades? Fácil. Porque la agricultura es un medio indispensable para la vida. Indispensable para la vida. Sin agricultura seríamos muy pocos. Ahora que hablamos de una sociedad también feudal. Estamos hablando de una sociedad feudal, donde la principal forma de producción es la producción agrícola. La ciudad de Constantinopla, que fue fundado, ¿te acuerdas?, por Constantino I, va a ser un puente comercial. Mira, préstame atención. Va a ser un puente comercial entre Europa y Asia. ¿Te has escuchado alguna vez de la ruta de la seda? ¿La ruta de las especies? No. ¿No? Por ejemplo, todo eso, ¿no?, se va, ya, bueno, hay que investigar sobre eso. Ya, mira, esas rutas son rutas comerciales. Mira, esas rutas son rutas comerciales, grandes rutas comerciales. Por ejemplo, ahora, tú sales de tu casa y te vas, por ejemplo, a comprar al mall de Santa Anita, ¿sí o no? O sales de tu casa y vas a comprar al mercado, ¿no? De por ahí de tu casa. ¿Sí? Hay una ruta comercial. En esa época no hay, pues, grandes centros comerciales, pero sí van a haber rutas que van a interconectar una ciudad con otra, grandes ciudades, y donde ahí se van a reunir cada cierto tiempo se van a reunir comerciantes. Van a llevar seda, van a llevar especias, por ejemplo. Por eso se le llama ruta de la seda, ruta de las especies. Y Constantinopla era un punto, pero estratégico, porque conectaba Asia y conectaba Europa, o sea, va a ser un gran puente comercial. El cristianismo va a ser la religión que va a permitir la cohesión ideológica y que se desarrollen las cruzadas, las guerras contra los musulmanes. Y bueno, se va a dar una síntesis cultural, porque van a recoger los aportes de otras culturas que ellos estaban conquistando. ¿Cómo se organizaron los bizantinos socialmente? ¿También hubieron dominados dominantes? Sí, también hubieron dominados dominantes, pero acá ya era un poco más complejo, porque ya habían estratos medios. Clase dominante o la más alta de todas, la más enriquecida, la aristocracia, que era la familia de los monarcas, de los reyes, y los altos cargos de la iglesia. Los altos cargos de la iglesia, como el papado, ¿no?, van a ser parte de las clases dominantes. El clero, parte de las clases medias. Los funcionarios públicos, parte de las clases medias. Comerciantes y campesinos libres, parte de las clases medias. Y las clases dominadas, siervos, esclavos y mendigos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los siervos? A ver. Las personas Los siervos son de la mano derecha, del emperador. No, los siervos van a ser la gran masa de campesinos. Sí, pero ellos van a trabajar casi gratuitamente, y solamente le van a dar una tierra para que ellos puedan cultivarla. Ya, Alexandra, vaya, no te preocupes. ¿Sin pago? Te escucho, a ver. Entonces, cuando ellos hacían, solamente le daban tierra, no le daban dinero, comida, nada. Eso. No le daban tierra. Es como, por ejemplo, Adriana, Alex y Richard. Es un ejemplo, ¿ya? Eran mis siervos. Como yo tenía todas las tierras, grandes hectáreas de tierras, ustedes venían a trabajar en mis tierras gratis. Y por trabajar en mis tierras gratis, yo te daba un pedacito de mi tierra para que cultives para tu supervivencia. Algo así se le pagaba al siervo en esta época feudal. Ha cambiado. Claro, época feudal, ¿ya? Ahora,
Eso, Alison, mira, profesor, ¿por qué si la agricultura es muy importante, está en un rango bajo? Por ejemplo, hace 2 meses atrás hubo una gran huelga de campesinos. Si nosotros trabajamos 10, 12, 14 horas y ganamos 15, 20 soles, 30 soles al día, ¿por qué? A eso tiene también una explicación histórica, Alison, ¿no? Son una clase social mayoritaria, porque los campesinos siempre son numerosos, pero también son los que menos han percibido las riquezas de su trabajo. No, siempre han recibido menos riqueza, siempre han estado en una posición inferior, siempre han estado en una posición subordinada, en una posición siempre subordinada. Bueno, siempre de manera relativa, porque ya te expliqué yo, en algún momento de la historia aparecieron las clases sociales. En ese momento, cuando aparecen las clases sociales, los campesinos van a adquirir, desde ese momento hasta el día de hoy, una posición desprivilegiada, una posición subordinada. Antes no. Ya, ahora mira, te quiero hacer un comentario, ¿ya? Para que corrijamos algunas cosas en nuestra sociedad actual, ¿ya? Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos cuando hay un ayudante en la casa del hogar, decimos, profesor, yo tengo una sirvienta. Profesor, o de repente escuchamos a nuestro amigo, yo tengo una sirvienta, o de repente un vecino, yo tengo una sirvienta. No, eso está mal. Ya, la servidumbre quedó en la Edad Media y no debe volver nunca jamás. ¿Ok? Siempre son ayudantes del hogar o trabajadoras del hogar. Es un trabajo, chicos, es un No trabajo. son sirvientes, en realidad son, como decir, un trabajo para que ellos hagan. Claro, pero sí existieron los sirvientes. ¿Cuándo? En la Edad Media, en el La Imperio Edad Media. Bizantino, en el Imperio Carolingio, ¿sí? En el Virreinato habían sirvientes. Entonces no nos confundamos, no nos confundamos. Ya no deben haber sirvientes, ¿ya? Ya no deben haber más, ¿ok? No hay siervos, eso. Y en esa sociedad también van a aparecer los caballeros. Cuando ustedes escuchemos a nuestras hermanas, quiero que mi enamorado sea todo un caballero. Los caballeros quedaron en la Edad Media, chicos, ya no deben haber caballeros tampoco, eso quedó en la Edad Media. Solamente es una frase, profesor. Claro, es una frase, es solamente una frase, pero históricamente tiene todo un concepto grande, enorme, que yo te voy Mejor a dicho, dejar tienen una historia. de investigación, ya les voy a dejar de investigación, porque históricamente la palabra caballero tiene un concepto grande, enorme, donde encarna muchas actitudes a veces incorrectas, ¿ya? Entonces debemos aprender historia para saber también qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, ahora principalmente todos debemos ser amables, educados. ¿Ya? Bueno, avancemos, ¿ya? Avancemos. La servidumbre, los caballeros, el señor feudal, los siervos quedaron en la Edad Media. Y los esclavos quedaron en la sociedad esclavista. Pero profesor, acá yo veo que hay esclavos todavía. Sí, porque en una sociedad feudal también pueden haber esclavos. Por ejemplo, ahora en la sociedad puede haber servidumbre también. Sí, también. Por más que no estemos en la Edad Media, en una sociedad feudal, también pueden haber rezagos, ¿no? Pequeños elementos que han quedado de la feudalidad. Por ejemplo, la servidumbre. Por eso debemos tener muchísimo cuidado siempre y prestar mucha atención a nuestras clases de historia. Gobierno de Justiniano es el gobierno más resaltante, es el imperio más significativo de todos, es el periodo de máxima expansión territorial y esplendor cultural. En lo político, se van a expandir por Europa y el norte de África, ¿no? Pero al morir Justiniano, se van a acabar toda esa expansión, ¿no? Se va a acabar toda esa expansión. Porque Justiniano era, pues, el gobernante más resaltante de todos. Ajá, te escucho, te escucho. No, por eso sigue. Ya, no te preocupes. Entonces, Justiniano va a ser el gobierno, o va a desarrollar el gobierno más resaltante de todos, ¿no? Entonces, una gran extensión territorial por Europa y el norte de África. Van a llegar, por ejemplo, a Italia, ¿no? Pero al acabar esto, todo va a regresar, por decirlo de esa manera, a la normalidad. Y en el derecho, en la parte del derecho, van a rescatar el derecho romano y van a formar el Corpus Juris Civilis, que es la recopilación del derecho romano. La recopilación del derecho romano. Ya, excelente, muy bien. Ya, entonces vamos al libro, rapidísimo, porque ya no nos queda tiempo ya. Nos ganó. Que siempre hay tanto que hablar en la historia, chicos, que... Profesor, Wow, yo el estoy tiempo. en el libro.
Es página 211. Excelente, 211. Ya, a ver. Profesor, ¿qué vamos a hacer en estos Ya, 8 listo. minutos que nos faltan? El libro, vamos a resolverlo al toque. Ya. Rapidísimo el libro, a ver, rapidísimo. Página 211. Retroalimentación. ¿Cuál fue la gran obra legislativa de Justiniano? El Corpus Juris Civilis. Apuntamos, ¿ya? Corpus Juris Civilis. Acá lo voy a apuntar para que no se equivoquen. Apuntamos. Corpus Juris Civilis. A ver. En realidad civilización. ¿Cómo? ¿En realidad civilis? Ahí está, ajá, así. Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis. Ya, excelente. Ya, vamos a revisar Profesor, acá. no Mira. terminé. Ya, excelente. Quiero que lo veas por acá, por favor. Que lo revises terminé. por acá. Ya, mira. El Imperio Bizantino fue el heredero de todo el conjunto de normas y leyes que habían producido la civilización romana. Recuerda, fue una división, Imperio Romano de Occidente y Oriente. ¿Ya? Esta tarea de recopilar el derecho se le encargó al jurista, mira, cópialo por favor, ¿ya? Triboniano. Jurista Triboniano. Apuntamos en la 2, jurista Triboniano. Jurista Triboniano, ¿ya? Jurista Triboniano. Ya, jurista Triboniano. 3. ¿Qué elementos arquitectónicos emplearon los bizantinos? Acá rápidamente nomás escribimos, ya, la Catedral de Santa Sofía. Así sencillo, Ya es un está. ejemplo, un ejemplo arquitectónico, ¿ya? Catedral de Santa Sofía, acá en tu libro lo vas a encontrar. Ya terminé. Ya, 4. ¿Cómo se denominaba la máxima autoridad del imperio? Basilius. Se escribe Basileus. Basileus. Ya, Basileus. Se escribe Basileus, pero se pronuncia Basileus. Basileus. Ya, listo, Basileus. Profe, ¿qué era la 3? Basilios. Basileus. ¿Ya? ¿Qué En la elementos 3, profesor. arquitectónicos? Ya, en la 3, apuntamos rapidísimo. En la 3, Catedral de Santa Sofía. ¿Ya? Ya terminé, profesor. Ya, excelente, muy bien. La 3 era. Ya, práctica dirigida. Completa las siguientes frases. Práctica dirigida. Apuntamos, no te atrases, por favor. El Imperio Romano fue dividido por Teodosio. Fue dividido por Teodosio, ¿te acuerdas? Una parte para su hijo, la otra parte para su otro hijo. ¿En cuántas partes? En 2 partes. Eso, fue dividido por Teodosio. Dos partes. Bien, Adriana. Porque uno es para él y uno es para su hijo. Sí, ya. Los dos eran para sus hijos, ¿ya? Por Teodosio en 2 partes. Sí. El Imperio Romano de Occidente. La B, el Imperio Romano de Occidente cayó, escribimos, cayó, escribimos, cayó a Ya, mano de los pueblos bárbaros. A mano de los pueblos bárbaros. Excelente. Terminé. Excelente, a mano de los pueblos bárbaros. Pueblos bárbaros. La C, el Imperio Romano de Oriente pasó a denominarse Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Ya, profe. Terminé. Imperio Bizantino, ya, muy bien, muy bien. Terminé, profesor. Ya, excelente. Imperio Bizantino. Y tuvo su capital en Constantinopla. Constantinopla. Constantinopla o Bizancio, ¿ya? Ya terminé, Constantinopla. profesor. Ya terminé. Ya, excelente. Ya, Constantinopla, ya, Constantinopla. Seguimos bajando a la siguiente página. Dice, ubica en el mapa Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, Roma y Constantinopla. Ya, muy sencillo. En la línea donde está el cuadrito medio rojo, medio guinda, no reconozco bien el color, sería Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Ya, profesor, Acá, terminé. Imperio Romano de Occidente.
Ya, no te preocupes, ya. Imperio Romano de Occidente. Ya, Imperio Romano de Occidente. En la siguiente línea, en la morada, escribe Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Imperio Romano de Oriente. En el cuadrito blanco, donde está en la parte roja, el cuadrito blanco, a la parte roja, escribe Roma. Ya, profesor. Y el otro escribe Constantinopla o Bizancio, ¿ok? El otro escribe Constantinopla. Ya, profesor. Ya, chicos, ya no se preocupen. Ya, no se preocupen, ya, está bien. Nos vamos a ir de frente a las preguntas para marcar, porque el otro está todo en la lectura. De frente a las preguntas para marcar, por favor, muchachos. A ver, chicos, chicas, atentos todos, ¿ya? 1. El origen del Imperio Bizantino lo encontramos en... La revolución imperial romana. Romana. Eso. 1, la C de corazón. 1, la C de corazón. En la división del Imperio Romano. 1, C de corazón. Sí, C de casita. 2. Durante su gobierno se produjo la máxima expansión del Imperio Bizantino. ¿Te acuerdas cómo? Teodosio. No, era el gobierno de... ¿Contestino? ¿Contestino? No. Justiniano. Eso, el gobierno de Justiniano. La 2, la E. Constantino funda Constantinopla. 3. Primer emperador bizantino. Va a ser Arcadio. León 3. Arcadio. Va a ser Arcadio. El hijo de Teodosio Arcadio. ¿Cuál fue la base del sistema legal bizantino? La base fue el Corpus Juris Civilis Romano. Es la E. Eso. La E. 1 minuto. Ya, no te preocupes, sí, 1 minuto. 5. El Imperio Bizantino sobrevivió 10 siglos debido... Los factores políticos, religión, diplomas militares y posiciones geográficas. Claro, la E. Factores políticos, religiosos, diplomáticos. Eso. Militares y a su posición factores geográfica. políticos, religiosos y diplomáticos y militares, profesor. Claro, eso, la E, claro, y su posición geográfica, una posición estratégica, la E de enano. La 6. Reino asentado en el norte de África, que fue sometido por Belisario durante el reinado de Justiniano. Los vándalos. ¿Vándalo? Sí, los vándalos. Vándalo. Los vándalos, era un pueblo bárbaro. Ahora ya sabe de dónde viene la palabra, no vándalo. No vándalo, pueblo bárbaro. La B. 7. Emperador que acusó de idólatras. La crisis de los imágenes. León 3. Constantino. No, León III, ¿sí? Todos son Es paganos. León. Nilton, León III. León III. Ya, sí lo hice bien. Ya, bien, Nilton, bien. León III, sí, León III. ¿Ok? 8. Iglesia que representa los elementos arquitectónicos que emplearon los bizantinos. Su construcción se inició durante el gobierno de Justiniano. Santa Sofía. Catedral de Santa Sofía. Santa Sofía. Bien. 9. El legado de Bizantino es fundamental en los territorios de Europa Occidental. ¿Por qué? A ver, porque permitió el instrumento comercial entre europeos y asiáticos. Organización y difusión de la cultura bizantina. ¿La C? No. El instrumento comercial entre europeos y asiáticos. Entre europeos y asiáticos. Profesor, La yo dije 9A, la 9A, por favor, sí, la 9A. Y la 10, que manifestó el Imperio Bizantino en su cultura, no era exclusiva, sino más bien buscaba una síntesis, recoger distintos aportes culturales. Síntesis cultural. Entonces la clave sería... religiones del Islam? La B. No, las combinaciones de elementos provenientes de diferentes culturas. La E. La E. La E. A ver, escúchenme, por favor, escúchenme. La E, muy bien, ya, excelente. La tarea se lo sentíamos, ¿sí o no? Ya, excelente, muy bien, ¿sí? Ya, Kiyari, por favor, ¿me ayudas con eso? Sí, Kiyari, me ayudas con eso, muchas gracias. Ya la Kiyari. ayudó también.